Dice la palabra en el Salmo 1 y vamos a leer exactamente el versículo 2, ¿verdad? Dice la palabra que, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está hablando del hombre bienaventurado. Alguien que le habla Alejandra, por favor. Está hablando del hombre bienaventurado, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos. Y dice, sino que en su ley está, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Y en su ley, pongan atención a esta palabra. Y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. O sea, pasa 24 horas pensando en la ley del Señor. Ahora, la palabra cuando habla de la ley no está hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? No es que usted anda en la calle diciendo cuál era el primero, cuál era el segundo, cuál era el tercero, ¿verdad? Sino que está hablando de, en vez de la ley, él está hablando acerca de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces dice el salmista, sino que en la palabra de Dios medita ¿de qué? De día y de noche, ¿ok? Ahora, es interesante porque Juan 1.1 dice que el verbo era Dios, ¿verdad? O el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y por él fueron hechas todas las cosas. Ahora, Jesús es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, si juntamos el Juan capítulo 1, versículo 1 con el Salmo 2, versículo 2, el salmista nos estaba diciendo desde hace muchos años antes, en Jesús tenemos que meditar de día y de noche. Ahora, ¿en qué parte tenemos que meditar de Jesucristo? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que meditar de Cristo? Obviamente su vida completa, cómo vivió a Él en la tierra. ¿Cómo vivió Él en la tierra? Porque a veces tenemos memoria acerca de la Biblia y recordamos citas bíblicas donde usted dice, por ejemplo, mi primera cita bíblica que me acuerdo, que fue con la que yo a los 13 años me recordé, y fue 1 Corintios 3:16, que decía, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en ustedes, y que si nosotros lo destruimos, Él nos destruirá? Entonces, el tema no es recordar citas bíblicas, ¿ok? El tema es tener presente a Cristo durante las 24 horas del día. Y una de las partes que debemos de recordar de Cristo es nada más y nada menos el sacrificio en la cruz. No se nos puede olvidar. Usted se le puede olvidar cuánto es 2 por 2, pero usted no se le puede olvidar nunca el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque en el momento donde un cristiano se le olvida el sacrificio de Cristo en la cruz, se vuelve malagradecido y cree que todo lo merece. Y cree que todo lo bueno lo merece de él. Una vez le preguntaron a un hombre que por qué le pasa cosas malas a la gente buena. Y él se volvió y le dijo, de hecho, solamente una vez ha pasado donde le ha pasado cosas malas a alguien bueno. Y fue por culpa suya. Y fue a Cristo. Cristo ha sido la única persona buena a la cual le han hecho cosas malas. Fuera de ahí no hay nadie en la tierra tan bueno como para que le pasen cosas malas. Le pasan cosas malas a gente mala y dentro de esos estamos nosotros. Y le pasan cosas buenas a gente mala, dentro de esos estamos nosotros. Y nosotros no podemos olvidarnos nunca el sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice el Salmo 22, lo vamos a leer, y exactamente el Salmo 22 es un salmo profético, en el que David, cuando lo está escribiendo, está en un momento difícil, pero la intención del Salmo era lo que iba a suceder con Cristo en la cruz. Y dice la palabra en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Pero tú eres santo y tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron tú y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, y confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, dice la palabra, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Eso era Cristo. Cristo fue despreciado por todo, no por Israel. Los judíos no mataron a Jesús. Israel no mató a Jesús. No fueron los fariseos que mataron a Jesús. Primero que todo, Jesús dio su vida. Nadie se la quitó. Y segundo, no fue un sector del mundo, una nación quien mató a Jesús, sino que fuimos todos.
los que causamos esa muerte. Porque si usted y yo no hubiéramos tenido a Cristo, hubiéramos ido al infierno. Y Cristo es el único camino, la única vida y la única verdad que tenemos para llegar al Padre. No hay nada más, no hay nada más. Y dice en el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso fue lo que le dijo uno de los ladrones a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, achicharrona a todos estos incircuncisos. Y dice el 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, y desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. ¿Quién podía ayudar a Jesús en la cruz? ¿Quién podía ayudar a Jesús en la pasión? ¿Quién podía ayudar a Jesús en el huerto de Getsemaní? Nadie. Se lleva a 3 amigos y los 3 amigos se duermen. Ni Moisés ni Elías en la transfiguración podían ayudar. Y dice la palabra, versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. No solamente a Jesús lo maltrataron, sino que su piel se desgarró a tal manera que la gente podía ver su columna vertebral en la espalda completamente abierta. Y dice la palabra, y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron sus suertes. Mas tú, versículo 19, y este es el que usted debe también de acordarse, mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y termino con el 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra en este lugar. Padre, desde ya te pido, Señor, que cierres todo pensamiento, toda boca carnal que hoy quiera, Señor, quitarte del lugar, del centro de esta congregación, del centro de este estudio, del centro de nuestras vidas. Señor, pedimos perdón porque hemos dejado de meditar en Jesús, hemos dejado de pensar en Jesús, hemos dejado de creer, Señor, muchas veces que la salvación, Señor, fue lo que necesitaba yo para salvar mi vida, Señor. Y lo he hecho muchas veces, Señor, y te pido perdón. Te pido perdón porque he pensado más en lo malo que me pasa, he pensado más en lo malo, en lo bueno que no me pasa, he pensado más muchas veces, Señor, en las puertas que se cierran, Señor. Pero he dejado de pensar en ti y te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, porque tu sacrificio en la cruz del Calvario fue el mejor regalo que he podido recibir. Y no hay otro regalo más grande que ese. No hay otro regalo más grande que ese, Señor. Padre, así como lo dijo, Señor, Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque he visto al que está en el trono. Señor, nosotros no te hemos visto, pero con solo saber que tu presencia está en este lugar, Señor, es para poner, Señor, es para poner nuestro corazón de rodillas a ti, es para poner nuestra vida de rodillas a ti. Señor, perdónanos, por favor, perdónanos. Limpia, Señor, nuestra vida de todo pecado que hayamos hecho consciente o inconscientemente, Señor. Padre, nadie, Señor, aquí merece tu gloria, merece tu presencia. Pero por Jesucristo hoy estamos reunidos, Señor, aquí. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y esta congregación nunca, Señor, dejará de glorificarte. Nunca dejará de alabarte. Nunca dejará de predicar tu palabra, Señor.
Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Jesús, porque viste en nosotros lo que nadie más había visto en mí. Viste en mi vida lo que nadie ha visto en mí, Señor, como para dar su vida por mí. Gracias por esta noche, Señor. Ponemos delante de ti este estudio, pongo a mis hermanos delante de ti. Si hay alguno que vino, Señor, agotado, cansado, triste, enfermo, Señor, Padre, tú eres el único que puede, Señor, sanarlo. Y sabemos que nada hay imposible para el que cree. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Cierra todo pensamiento carnal, humano, mundano, filosófico, todo pensamiento, Señor, cualquier corriente del mundo, Señor, ciérrala, Señor, para que podamos predicar tu palabra, Señor, como tú lo has mandado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, tengo esta noche varias cositas que me gustaría hacer, pero a partir de ahora vamos a les voy a dejar tareas, ¿verdad? No que me traigan, pero sí, Moni, ¿cómo te fue, mi amor? Bueno, gracias a Dios. Sí, mi amor, ahí está. Y voy a dejarles tareas, ¿verdad?, acerca de lo que nosotros venimos estudiando los jueves. Entonces, en el versículo donde quedemos, la tarea es que ustedes se lean el resto de los versículos y si tienen preguntas, ustedes la vengan y la presenten, ¿verdad? Esperando de que el pastor sepa la respuesta, ¿verdad? Si no, hay piedras afuera o hay chivillo aquí adentro, ¿verdad? Entonces, vamos a Mateo 19, y Mateo 19 entramos ya en la recta final, no del libro de Mateo, sino de la vida de Jesús. La recta final de la vida terrenal de Jesús. Entramos ya a partir del 19 en adelante, ya empezamos a ver ciertas cosas que ya se empieza a ver el odio que le tienen los fariseos a Jesús, se empieza a ver el odio que le tiene la cultura judía a Jesús. Y Mateo 19 es interesante porque nos revela nos muestra muchas cosas. Y vamos a abrir el libro en Mateo 19 y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 12, ¿ok? Vamos a leerlo todo seguido y después vamos a ir desmenuzando un poquito lo que significa cada uno de los versículos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, Jesús respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, versículo 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Versículo 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación o adulterio, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también. Versículo 10. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, ¿qué? Puro Juan, en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, que oiga.
Entonces empezamos con el versículo 1 y yo les dije que Mateo, el versículo 10, capítulo 19, ya estamos entrando en la recta final de la vida de Jesús. Y aparte de eso, tenemos 2 años de estarlo leyendo, ¿verdad? Entonces ya entramos en la parte final de Mateo que muchos están, ¿verdad? Pero ahí viene otro estudio peor, ¿verdad? Peor en el sentido que es largo, no peor en que es malo, no, ¿verdad? Sí, aconteció, dice la palabra, que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó. Ahí vamos a comenzar, o ahí Jesús nos enseña lo que es el matrimonio, el divorcio y el celibato. 3 cosas muy importantes en el capítulo 19. Matrimonio, divorcio y celibato. ¿Ok? Las 3 palabras están, bueno, menos celibato, están en este capítulo y es muy importante porque a veces se nos olvida que la Biblia es práctica. La Biblia no es solamente espiritual, sino que es práctica. La Biblia quiere enseñarnos cosas prácticas. Poder llegar y decir, es que no me acuerdo de tal cita teológica o tal cita de hermenéutica o tal frase de apología, ¿verdad? No me acuerdo, pero la Biblia nos enseña cosas prácticas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es práctico. De nada sirve tenerlo en el corazón si no lo aplicamos. No te ir a la U para entenderlo. No ocupamos pasar escuela bíblica berea para entender que tengo que amar a mi prójimo, ¿verdad? Primero que todo vamos a ver que dice cuando Jesús terminó estas palabras. Eso es algo normal en la historia de Jesús. Cuando vemos exactamente, hay capítulos donde Jesús termina de enseñar y después de eso dice, y aconteció que cuando terminó, pasa algo más. Esto nos muestra que Jesús era un hombre que lo que empezaba, lo terminaba. Jesús era un hombre que llegaba a un lugar y hasta no hacer la voluntad de Dios, no seguía con lo que tenía que hacer. Y esto nos debe enseñar a todos nosotros, principalmente al pastor. Todo lo que empiece, lo tiene que terminar. No podemos llegar y decir, voy a empezar X cosa y al final de cuentas empezamos otra y cuando nos damos cuenta vemos que hay un montón de comida alrededor, pero toda esta mordida es solo un mordisco, ¿verdad? Y creemos que ya probamos todo, ¿no? Es que el Señor quiere que de verdad lo que empecemos, lo terminemos, ¿ok? Y comienza diciendo, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. ¿Qué es Galilea? ¿Y por qué lo explica de que se alejó de Galilea y se fue a las otras regiones? Primero que todo, el ministerio en Galilea de Jesús era donde Jesús creció, donde Jesús formó a sus discípulos y donde la mayoría de sus discípulos estaban. Es como el que de la noche a la mañana, ¿verdad? Chico, ¿cuánto tiene usted de vivir aquí en Guadalupe? 40. Que de la noche a la mañana el chico diga, el Señor me mandó de misionero a Talamanca. Y ahí dice, y aconteció que el chico terminó estas palabras y se fue para Talamanca. Dejó Guadalupe y se fue para Talamanca. Jesús tenía su centro de operaciones en Galilea. Él todo lo que hacía, lo hacía en Galilea, en todas las regiones de Galilea. Era como decir una provincia de Israel, que mucha gente le llama también Palestina, pero es una provincia de Israel. ¿Ok? Ahora, el ministerio en Galilea estaba llegando a su fin. Jesús dejó a sus amigos, familiares y a Capernaum, ¿verdad? La ciudad que le había servido como sede durante mucho tiempo de su ministerio. Y dice que hay en Lucas capítulo 9, versículo 51, hay una frase que dice Lucas, ¿verdad? Con respecto a Cristo, y está enfocándose, 9:51, y está enfocándose en lo que estamos leyendo. Cuando dice Mateo que él se fue de Galilea, dice la palabra en Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, ¿a dónde? A Jerusalén. Por eso es que les digo de que ya Mateo 19 es como el principio del final, ¿verdad? Es la última película, la primera parte de la última película de Jesús. Y
él encamina su rostro, y lo hermoso es que dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto debe de decirnos a nosotros que Jesús afirmó su rostro para la cruz. Ya desde este momento Jesús estaba diciendo, no le estoy dando largas al asunto, terminé mi tiempo en Galilea, disfruté con los discípulos, caminé sobre el agua, sané enfermos, leprosos, cojos, ¿verdad? Hice de todo. Pero mi rostro tiene que estar de dejar de mirar a Galilea y enfocarme en Jerusalén. Y yo creo que esa es la vida de todo cristiano. Durante mucho tiempo el Señor nos tiene mirando a Galilea. En Galilea está nuestra comodidad, está nuestro lugar seguro, está nuestro reposo. Y llega un momento en el que el Señor dice, bueno, tengo que sacarlos de su comodidad porque es necesario que tomen su cruz, síganme, ¿verdad? Y mueran a sí mismos, se repudien, ¿verdad? Y la única forma de hacerlo era mirando a Jerusalén. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Claro, claro. De hecho es interesante, ya que estamos, ¿se acuerda bien de los contextos? Por eso Jesús anteriormente cuando menciona, y él ya estaba dando el aviso anteriormente diciendo, tengo que ir a Jerusalén porque voy a padecer de los líderes de Israel, que iba a padecer, y justamente esta es la entrada a que lo está diciendo Mateo 19. Claro, y es importante porque debido a esto, debido al hecho de ir a Jerusalén, más adelante en otros libros, ¿verdad? Vemos, en otros evangelios vemos donde Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque realmente, aquí me acuerda de algo que me gustó mucho una vez que lo escuché. No. Esto me recuerda a algo porque una vez lo escuché y me gustó mucho que me lo aprendí. Y para que yo me lo aprenda es porque de verdad me gusta, ¿verdad? Y me acuerdo de que cuando usted lee la palabra, dice que Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué le estaba diciendo a Jesús? No vayas a Jerusalén porque ahí te van a matar, van a crucificarte, te va a ir algo feísimo, ¿verdad? Y yo creo que ese es el consejo de todo amigo, de verdad, entre comillas, ¿verdad? En su perspectiva es, Tavo, no vayas a ese lugar porque te van a maltratar, te van a ofender, te van a gritar, te van a pegar. Y de un pronto a otro Tavo me dice, ¿sabe qué? No le dice a mí, Satanás. Pero lo interesante es que todo lo contrario pasa con Judas. Cuando Judas termina de vender a Jesús, lo primero que le dice Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní, ¿qué has hecho, amigo? Esa es la reacción que le tiene Jesús a Judas. Cuando ve a Judas venir con todo el Sanedrín, con todo el equipo, ¿verdad?, de misioneros, con todo el equipo de soldados, y lo que le dice Jesús a Judas es, ¿qué has hecho, amigo? A Pedro, que le está salvando la vida, le dice, aléjate de mí, Satanás. Y a Judas, que lo está vendiendo, le dice, ¿qué has hecho, amigo? Entonces, es interesante porque aquí aprendemos dos cosas. No estamos hablando de esto, pero podemos aprender algo. Y es que toda aquella persona que vaya en contra del plan de Dios es tu enemigo. Y es fuerte a nivel espiritual. Toda persona que vaya en contra del plan de Dios, realmente usted no le tiene que escuchar. No le tiene que prestar atención. Pero cuando hay una persona y esa persona está enfocada en que usted tiene que pasar por Jerusalén, ese es tu amigo. No, yo lo llevo. Es interesante porque Pedro en su perspectiva humana era, Señor, no vayas ahí, me vas a hacer falta. Pero la única forma en la que Jesús nos hubiera salvado o nos salvó es a través de Jerusalén, ir a Jerusalén. Y tenemos un concepto de amistad muy errado. Jesús veía a Judas como su amigo, aunque lo hubiera vendido. Es que yo no soy amigo de hipócritas. Y calmado, ¿verdad? Calmado, Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Calmado, o sea, realmente yo creo que en la tierra, cuando Jesús habla de hipocresía, se la dice a los fariseos que sabían la ley pero no la aplicaban. No habla de los hipócritas que apuñalan por la espalda, no hablan de los hipócritas que venden a los amigos, sino que es más que todo con la ley. Pero es interesante porque me acuerdo de que a Pedro le dijo Satanás, pero a Judas le dice amigo. Entonces debemos de tener esa perspectiva de amistad que tenía Cristo. Cristo no era amigo de los que se hacían ser amigos. Cristo era amigo de verdad, aunque los que no querían ser amigos no lo fueran. Y esa es la razón por la cual nosotros somos diferentes.
Si usted llega y le dice, Alejandra, es que necesito un consejo tuyo, y Alejandra sabe que la persona que está tocando la puerta de su casa fue la que habló mal de ella, le pegó una puñalada por la espalda, fue la que le quitó muchas cosas, pero llega a tocar la puerta, ¿verdad? Y le dice, Alejandra, necesito un consejo suyo. Y aquí sí cabe la frase de qué haría Jesús en ese momento. ¿Se portaría usted y tomaría la venganza en sus manos? ¿O sería amiga? ¿O sería amigo? ¿Ah? Estamos comprendiendo un poquito eso, pero realmente yo creo que hasta que no lleguemos al cielo no vamos a entender qué es ser amigo de verdad. Porque yo no puedo pensar en Judas sin relacionarme yo en ese contexto. No puedo pensar en Judas y sacarme yo de la fórmula. Yo soy Judas. Somos Judas, somos Barrabás. Vendemos a Jesús y aún así Él se acerca a nosotros y nos dice, ¿qué has hecho, amigo? Después de cada pecado, ¿qué has hecho, amigo? Y es fuerte porque Él nos confronta con amor, ¿verdad? El tema es que podamos entender en el momento y no esperar a que venga la ira eterna de Dios y seamos fulminados. Ahí ya no hay nada que hacer. Y volviendo al tema, dice que primero que todo quería explicarles qué significa Galilea en el ministerio de Jesús. Y es que Galilea, como les decía, fue un escenario importante en el ministerio de Cristo, no solo porque él había sido criado allí, ¿verdad? O ahí, sino que fue donde pasó la mayor parte de su vida como hombre. Entonces, y también porque la mayoría de los apóstoles venían de Galilea. Ahora, en el Nuevo Testamento se menciona ciudades de Galilea como Capernaum, tenemos ciudades como Naín, como Caná, como Corazón, Tiberias, Betsaida y Nazaret. En total, Galilea tiene como 478 ciudades. Y dice la palabra que Jesús salió de Galilea para ir a Jerusalén. Ahora, interesante porque volvemos a este versículo, al número 2, perdón, y vemos algo que realmente nos tiene que impresionar a todos. Dice que a Él le siguieron grandes multitudes y los sanó. ¿Ah? Jesús sanaba no a varias personas, sanaba a multitudes. Y cuando hablamos de multitudes, no estamos hablando de 100, 200, 300, estamos hablando de más de miles de personas. Y Jesús no necesitaba llegar y imponer manos, ¿verdad? Y ¿verdad? Y que estoy cansado. No. ¿Verdad? Yo les digo algo, humanamente hablando, el ministerio de Cristo fue cansado. Y no quiero enfocarme en esto, pero en la serie de Los Elegidos, The Chosen, ¿verdad? Es interesante porque hay una parte que, vuelvo y repito, no estoy santificando esa serie, no la estoy poniendo en lo más alto, no, pero hay una parte que me impresiona mucho, es cuando los discípulos están reunidos, ¿verdad? Y Jesús está por aparte y le dice uno de ellos al otro, no me acuerdo quién era, y le dice, ya, y todavía sigue sanando, sí, está todavía ahí, la fila no se ha ido, ¿verdad? Y él llega de noche, y llegó un momento en el que estaban cenando, ¿verdad? Todos, hasta María estaba, la mamá de Jesús, y pregunta por Jesús y le dice, no, él está trabajando, él está todavía sanando gente. Cuando de un pronto a otro en la pura noche se ve donde llega cansadísimo, ¿verdad? Y lo único que quiere es acostarse. Entonces el ministerio de Jesús era cansado. Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Pero también tenía la ayuda del Espíritu Santo. Yo no puedo pensar que el Espíritu Santo le decía, vea, hágalo usted solo, yo estoy aquí para ver. No, el Espíritu Santo con solamente el soplo, con solamente su soplo, puede sanar millones de personas. No necesita imponer manos de hombres. Es más, quiere que le diga algo. Usted no recibe la bendición a través de las manos de los hombres. Usted recibe la bendición de Dios a través de obedecer la palabra, a través de amar al Espíritu Santo, a través de amar a Jesús, a través de amar la cruz. Ahí es donde usted recibe la bendición. Y dice la palabra que le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Ahora, Mateo menciona esto para que entendamos la popularidad que tenía Jesús y el poder de Jesús, que no estaba restringido en Galilea, porque aquí ya no está en Galilea, aquí está en Jerusalén, aquí está ya en Judea.
Del 1 al 2 ya salió de Guadalupe y ahora está en Talamanca. Y aún así en Talamanca escuchan el nombre de Jesús y saben quién es Jesús. Hay una frase que me gustó mucho que dice: Jesús los sanó, pero no dice que ellos creían en Él. Y esto debe de significar algo en nuestras vidas. Aquí dice: Jesús sanó a grandes multitudes, pero no dice, ni sigue diciendo que las grandes multitudes creían en Jesús. ¿Ah? Ahora, quiero ponerle dos ejemplos antes de enfocarme en lo que les quiero enseñar. Primero, Lucas 17, del 11 al 19. Mi amor, no tengo ya batería. Voy a tratar de que aguante este celular. Lucas 11, 19 dice, pongan atención, yendo Jesús... Sí, 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿verdad? Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos leprosos? 10, los cuales se pararon de lejos, porque sabían que no podían acercarse a una persona porque ellos eran impuros. Y dice la palabra, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esto nos debe de hacer entender a nosotros que el hombre no tiene poder alguno. Porque hoy en día todo el mundo es: vengan a donde está el pastor, venga a donde estoy yo para imponerle manos. Y Jesús dice la palabra, versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, ni siquiera les dijo que se acercaran. Ellos están en la puerta, Jesús está aquí, y él les dijo: vayan al sacerdote, rápido, de una vez. Vayan. Porque ellos tenían que presentar una ofrenda por la sanidad que tenían. Jesús no dijo: vengan primero, voy a orar por ustedes y después se van a sanar. Jesús les dijo: vayan de una vez, ¿verdad? Y no donde está la negrita, ya, no, vayan a donde están los sacerdotes para que los vean, ¿verdad? Y ustedes paguen la ofrenda. Y dice la palabra que en el versículo 15... Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, esta palabra, volvió. ¿Cuántos volvieron? Uno. Y a pesar de que los 9 restantes no volvieron, ¿siguieron siendo limpios? Sí. Porque la sanidad no define la relación que tiene una persona con Dios. La sanidad no define la espiritualidad de una persona. Usted puede escuchar muchos testimonios de que fueron sanos de cáncer, ¿verdad? De que fueron sanos de leucemia, fueron sanos del SIDA, fueron sanos de muchas cosas, pero esa sanidad no define tu santidad. Usted sigue siendo un pecador. Y el tema es que hemos creído que una iglesia que no ve milagros y sanidades es una iglesia sin el Espíritu Santo. Eso es mentira. Porque estos 9 hombres fueron sanados, pero no tenían el Espíritu Santo. Porque solo uno volvió. Entonces, no es el hecho de que la gente o una iglesia no tenga señales, milagros y prodigios porque la gente no se sana físicamente. Si una persona se arrepiente, ese es el único y gran milagro que debemos todos aplaudir. Aunque quede con una enfermedad. Aunque quede con la cara de Josué. Es que yo era feo y pecador, ahora soy feo y redimido. ¿Ah? Y mi amor, Raquel, se está riendo, mi amor. Ahora soy redimido. Le quedó la cara en testimonio. El recordatorio. O sea, cara de Deuteronomio. Escuche esto, porque dice que uno volvió glorificando. Raquel, me están haciendo Esto es parte de esto. Dice que uno volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos? Uno. Ok. Segundo ejemplo está en Juan capítulo 6, versículo 25. Estamos viendo de que el ser sano no implica que mi relación con Dios es cada día más cercana. No. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí,
¿Cuándo llegaste acá? Eso le está diciendo a la multitud a Jesús. Lo vieron, ¿verdad?, del otro lado, y ellos apenas iban dando la vuelta, y cuando se dieron cuenta, ya Él estaba allá. Y versículo 26 dice, y respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo que ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Gente que anda de iglesia en iglesia buscando lo que Dios da, pero no al Dios que da las cosas. Seguían a Jesús, y Jesús no podía negar de sí mismo. Él había venido para salvar y por default para sanar, pero la intención de Él era salvar gente. Durante mucho tiempo en mi vida yo me frustré. Vivía frustrado porque yo decía, Señor, cada vez que oro por una persona enferma, de 10 por las que oro por la enfermedad, 11 se mueren. Y yo decía, Señor, es que esto no es bueno, pero ¿quién le dijo a usted que el que usted vea sanidades implica que usted tenga el respaldo del Espíritu Santo? No. La palabra dice que tocaron y dijeron, Señor, ábrenos. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, sanamos, profetizamos, echamos fuera demonios. Y la respuesta de Jesús fue, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. La palabra dice que Moisés, cuando está delante del faraón, tiene en su mano el báculo, y dice que lo tira y se convierte en una serpiente. Pero había magos que hacían lo mismo. ¿Y saben qué es lo más hermoso de Cristo? Que Él no vino a decir, yo soy diferente por las señales que hago. No. Él vino a decir, yo soy diferente porque doy mi vida por ustedes. Eso es lo que hace diferente. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Primero que todo, que es importante entender que un milagro no define si una persona es o no cristiana. Un milagro no enseña qué tan espiritual es una persona. Porque ninguna de estas grandes multitudes en Mateo 19:2, ninguna de ellas creyeron en Jesús. Así que si en algún momento usted le dice, ¿en cuántos milagros pasan en su iglesia? Si se refiere al mayor de todos los milagros, gente arrepentida, dígale mucho. Pero por el resto, ¿cuánto polvo de estrella cae? Toma la mano. ¿cuántas muelas de oro tienen? Bueno, sí. Lo mucho me llevan diamantes. Ahora, la iglesia, esto es impresionante. La iglesia, y no digo, vamos a ver, yo desearía excluir esta iglesia, pero todas las iglesias, aunque sea, hay un porcentaje mínimo de gente interesada que busca lo que ve, que busca agradar sus 5 sentidos y lo que es atractivo para los ojos, y más si viene de Jesús. Usted no va a venir aquí a escuchar, ¿verdad?, historias de Pokémon y de Digimon y de fábulas. Usted viene aquí a escuchar de Jesús. Y mucha gente sabe que viene a buscar de Jesús, pero ¿qué espera que Jesús haga para su vida? Es que yo vine aquí a la iglesia porque yo quiero y yo necesito que Dios haga algo en mi vida, ¿sabe? ¿En qué momento la iglesia se volvió la lámpara mágica para que usted venga a pedir o a buscar lo que usted quiere? Hace 2000 años Cristo le dio a usted el mayor de los regalos. Si usted no aprende a vivir con eso, nunca lo va a llenar nada. Y la iglesia está llena de gente interesada. Muchas veces la intención de uno cuando ora tiene que estar enfocado en Cristo, porque en el momento donde usted se desenfoque, aun siendo usted el pastor, el líder, el obispo, sacerdote, el cura, lo que sea, en el momento donde usted se desenfoque de la salvación de Cristo en la cruz, en ese momento usted empieza a pedir cosas que usted cree que necesita, que merece, sin darse cuenta que usted se volvió como aquellos que buscaban a Jesús por los panes y los peces. No, si Mateo 19 viene, pero con todo. Juan capítulo 20, versículo 24. Creo que una hora no nos da chance de mucho. Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, ¿quién era Tomás? Uno de los 12. Ojo, Tomás caminaba con Jesús, llamado Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Ok? Tomás llega a la reunión, se da cuenta de que todos están bien.
vino Jesús y nosotros lo vimos, pero él estaba muerto, resucitó, entonces sí, sí. Y Tomás así como que fuera, ¿verdad? Fuera de todo, él llegó, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera en su dedo, en mi dedo en el lugar de los clavos y metiera en mi mano en su costado, no creeré. Jesús sabía por qué Tomás no tenía que estar ahí cuando él llegó, porque él necesitaba que nosotros aprendiéramos una lección. Tomás está sirviendo de mal ejemplo, pero está sirviendo de ejemplo. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y exactamente en esa reunión sí estaba Tomás. Y en esa reunión Jesús llegó, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. ¿Cómo entró Jesús? Eso es lo que usted y yo debemos de pedirle al Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos abra el entendimiento. Y versículo 27, y luego dijo a Tomás, es más, Tomás, ni me hable. Tanto tiempo usted vivió conmigo y usted me viene a decir a mí que lo que yo dije que iba a resucitar al tercer día y no lo va a creer. Y le dijo, Tomás, con tu mano, pon aquí tu dedo. ¿A dónde? En el hueco de su mano. Y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Para poder hacer eso, Jesús tenía que estar cerca de Tomás. Y le dijo, Tomás, tu dedo, mételo. Y traspasaba el dedo. Ahora, mete tu mano en mi costado y date cuenta de que está abierto. Hágalo así. Jesús no tenía tanta grasa como yo, pero le sintió. Y dice, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino que creyente. Versículo 28. Entonces respondió y le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Versículo 29, y esto es lo que Jesús le dice a la iglesia. Porque me has visto, Tomás, ¿has creído? Bienaventurados los que lo vieron y creyeron. Somos bienaventurados nosotros. En parte, porque seguimos esperando señales de Dios para entender que está con nosotros. Señor, háblanos si usted está con nosotros. Señor, por favor, hazme entender que tú estás conmigo. Tomás, Dios está con usted. Y como lo dice Lucas, somos bienaventurados porque ninguno ha visto a Cristo, pero creemos en Cristo. Pero el Señor no le basta con eso. Otro pequeño. Dale. Vean qué interesante cuando dice en el versículo 25, y le dijeron pues los discípulos al Señor hemos visto, y les dijo, si no viene, dice Tomás, ¿verdad? Postdata, Tomás no lo vio, ¿verdad? No lo vio. ¿Cuántos días pasaron? 8 días, ¿verdad? ¿Y quién le dijo a Jesús lo que Tomás decía? Jesús estaba ahí. Ya Jesús sabía. Y Jesús es lo primero que hace cuando se aparece. Venga, no le dice, aquí estoy. No, le dice una vez, mete tu... ¿Cuál era tu pregunta, Tomás? No le pregunta, le dice, venga, mete la mano aquí, un costado, ahí. Ya Jesús sabía, como Dios sabía. Y es que eso ha pasado en todos los aspectos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que llegan 2 judíos y le dicen a Pedro, tu maestro paga impuestos? Y le dice Pedro, claro. Pero Pedro estaba lejos de Jesús. Cuando Pedro llega a la casa, le dice, gracias David, le dice Jesús a Pedro, Pedro, ni me diga nada, yo ya sé que lo agarraron afuera. Jesús está en todo lugar. Es más, y esto debería enseñársenos, y es lo que vamos a enseñar más adelante, la omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente, sí, pero Dios no está con todos. Dios está en todo lugar, pero no está con todos. Y eso debería de nosotros sentirnos felices. La gente dice, es que Dios está en todo lugar. Mentira. Dios sí está en todo lugar, conoce todo, pero no está con todos. Y Él dice, bienaventurados los que no creyeron. Ojo a esto. La iglesia tiene muchos Tomás y pocos bienaventurados. Y Dios quiere que realmente seamos bienaventurados de verdad. Que sin usted ni siquiera haber visto la respuesta de Dios, usted le cree a Dios. Que sin usted haber visto que
desierto sale agua, usted diga, Señor, yo sé y te doy gracias por el agua que sale del desierto, aunque usted no haya visto nada. ¿Vamos entendiendo? Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos bandos queremos ser? ¿Necesitamos un milagro para creer en Jesús o me basta con creer en Él, a Él, porque Él es Jesús? Hay gente que sigue a Jesús, como lo vimos, por los panes y los peces, pero no porque es Jesús. Ahora, dice que en el Mateo 19:2 dice que le siguieron. Es interesante, porque voy a presentar 4 características de la gente que sigue a Jesús en la época de Jesús y que puede, ¿verdad?, que también pase y suceda en la actualidad. Primer grupo de aquellos que siguen a Jesús son para ser instruidos. Eran los discípulos. Ellos seguían a Jesús porque querían aprender de Jesús. Querían ser instruidos en la palabra, con la palabra y de la palabra. No necesitaban meterse en la sinagoga, estar horas de horas debatiendo si lo que Moisés dijo todavía se mantenía, si había que cambiarlo. Porque ellos estaban con la palabra. Está el segundo grupo de aquellos que seguían a Jesús, que eran los que seguían a Jesús para ser sanados. No había un EVAIS, no había una clínica, no había la Cruz Roja, solamente era Jesús. Y yo creo que Jesús sanó más gente de la que la clínica aquí en Guadalupe ha podido llegar a sanar y lo que todo el mundo ha podido llegar a hacer en sus fuerzas. Tenemos el otro grupo de personas que siguen a Jesús que es por curiosidad, y esto era el tema de Zaqueo. Dice la palabra que Zaqueo estaba viendo algo que pasaba alrededor y que él se sube a un árbol de sicómoro o sicomoro, ¿verdad?, para ver qué pasaba ahí. Gente curiosa que viene a la iglesia, ¿qué pasará ahí? Gente curiosa que se acercaba a Cristo. Y está el otro grupo de gente que se acercaba a Cristo o seguía a Cristo para tenderle la trampa, que eran los judíos. Ellos seguían a Jesús. Entonces, que la gente diga, ¿cuántos seguidores tengo en Facebook? Tienes 400,000 seguidores. Hablando de la iglesia, ¿verdad? Por ahí bendecimos esa página, porque yo sé que tiene muchos seguidores y va aumentando. Pero en la iglesia hay gente que se goza y dice, uy, es que tenemos 460,000 seguidores. A Jesús lo seguían multitudes, pero ninguno de ellos era fiel, solo 12. Bueno, 11. Porque realmente Jesús sabía de que la gente no iba a seguir. Nosotros tenemos dentro de nuestro ADN, tenemos una conciencia que necesita adorar a algo o a alguien. Y en el momento donde Jesús se levanta y la gente empieza a ver señales, prodigios, milagros, la gente dice, ese es el gordo navideño, ahí tengo que llegar. No me importa cuánto sale el viaje, cuánto sale el pasaje, ahí tengo que llegar. No sé si usted ha visto últimamente, pero gente, cristianos que pagan miles de colones, para ponerlo en colones, para ir a tal lugar porque es un evento grande, porque viene tal persona, porque viene tal fulano, y porque supuestamente pasa algo espiritual. Oiga, a Jesús lo seguían multitudes. Jesús no dejó de ser Jesús por esas multitudes, aunque sabía que muchos no venían para seguirlo a Él. El seguir a Cristo no es lo mismo que imitar a Cristo, que es diferente. Hoy en día muchos siguen pastores, siguen iglesias, siguen personas de Dios, entre comillas, pero ninguno quiere imitar a Cristo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro 2, 21. ¿Cuál es su intención de cristiano? ¿Seguir a Cristo o imitar a Cristo? Porque si usted imita a Cristo, por los frutos los van a conocer. Pero si usted sigue a Cristo, simplemente póngase una camisa que diga, soy cristiano. Y dice Pedro, fueron llamados porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Qué es lo que quiere Cristo con nosotros? Que lo sigamos, que pongamos citas bíblicas en Facebook, en Instagram, imágenes. Y no digo que eso sea malo, no, síganlo haciendo. Pero Cristo murió en la cruz para servirnos de ejemplo.
¿Qué es lo que quiere Cristo de su iglesia? Que la iglesia siga o que la iglesia lo imite a Él. Porque en el momento donde la iglesia no encuentre beneficio alguno en seguir a Cristo, deja de seguirlo. Pero cuando usted imita a Cristo, usted dice, yo lo imito aunque no reciba nada de Él. Ya lo recibí. Y eso es lo que nos debe de nosotros ponernos a pensar. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como ¿quién? Como Cristo anduvo. Como Cristo anduvo. ¿A quién tiene usted que imitar? Tiene que imitar las mañas del pastor, de la pastora. Tiene que imitar cómo predica el pastor, la pastora. Tiene que imitar al maestro, tiene que imitar al discípulo, al evangelista. ¿A quién tiene que imitar usted? Es más, si usted sabe por qué Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pablo no está diciendo que imitemos a Él el aguijón de la carne. Pablo no está diciendo que imitemos de Él el pecado. Pablo está diciendo, imiten mi pasión por Cristo. Imiten mi pasión por Él. Pablo decía, si estoy aquí vivo es por ustedes, pero yo desearía ya haber muerto para estar con Él. En uno de sus viajes lo pican un escorpión, lo pican serpientes, le hacen de todo. Y Pablo decía, no es que cada uno de ellos vienen a acercarme más a estar con Dios. Yo me gozo, yo estoy feliz. Filipenses capítulo 4, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo hemos escuchado? Sí. Pero les dejo de tarea que lean todo el capítulo y se den cuenta que Pablo está diciendo, sé vivir humildemente y sé vivir en miseria, en pobreza, en enfermedad, sé vivir con todo, sin nada. Porque eso es imitar a Cristo. Cristo lo tuvo todo y en la cruz lo único todo que tuvo Cristo fue el pecado. Dice, sigamos en Mateo 19:13. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Amén. Entonces vinieron a él los fariseos y ¿qué dicen? Tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y esto es interesante porque los fariseos intentaban tenderle una trampa a Jesús. Y esto muestra exactamente cómo ellos veían a Jesús. Ellos veían a Jesús como cuando ponen en peligro todo lo que ellos han tratado de hacer, llega Jesús, una amenaza. Ellos veían a Jesús como una amenaza. Había gente que veía a Jesús como el sanador, había gente que veía a Jesús como el maestro, había gente que veía a Jesús como su Señor, su Salvador, pero ellos lo veían como amenaza. ¿Qué pasa cuando usted profundiza la palabra de Dios? Usted se da cuenta que hay cosas de nosotros que en la palabra de Dios dice que es pecado. Y la palabra de Dios para muchos cristianos es una amenaza. De ahora en adelante no me inviten a Tao, porque cada vez que él predica la sana doctrina y cuando nos damos cuenta nadie llega a la iglesia. Él es una amenaza. Y pasa. Pero Jesús era la amenaza de los fariseos, porque él estaba enseñando realmente lo que era, en este entonces no era la Biblia, pero era la Torá, la ley del Señor. Y él estaba enseñando eso. ¿Qué pasa cuando usted y yo estudiamos la palabra a tal punto donde el Señor te dice, estás en pecado? ¿No? ¿Quién dice? Y eso ya no te lo está diciendo tu esposo, tu esposa, no te lo está diciendo tu mamá, tu papá, te lo está diciendo la palabra de Dios. Y esto es lo más hermoso, cuando la palabra de Dios se vuelve una amenaza para nosotros, porque ahí es donde nosotros de verdad estamos leyendo la Biblia, estamos hablando la palabra, estamos entendiendo un poco más la palabra. Usted no puede llegar y leer la Biblia sin sentir perdón, sin sentir arrepentimiento. Si yo les digo que dice el Salmo 23, versículo 1, todos juntos, el Señor es que ustedes ya se arrepintieron cuando leyeron el Salmo. Usted me dice, ¿por qué? Si el Señor es tu pastor, usted está viviendo como la oveja del pastor, que donde Él habla usted hace caso, que donde Él te dice que vayas tú vas.
La Biblia se hizo para que nosotros entendiéramos que necesitamos a Dios. Si usted a la hora de leer la Biblia no lo confronta, no golpea el orgullo, algo está pasando. Algo está pasando. Y los fariseos intentaban tenderle una trampa a Jesús porque Jesús estaba desnudando la intención verdadera a la hora de predicar. Si usted tiene la palabra de Dios en su corazón, usted puede ver literalmente y desnudar la prédica de un pastor cuando se para al frente a predicar con una intención de ganar plata. Continúa otra vez el conflicto y controversia con los líderes religiosos. Previamente en Mateo habían cuestionado a Jesús mientras hacía la obra en Galilea, y ahora que está en Jerusalén, ¿verdad? Siguen cuestionando estos hombres y las preguntas de ellos no eran honestas. Ellos hacían sus preguntas tentándole, esperando tenderle una trampa a Jesús. Y esto ya ahora empezamos en un tema fuerte. Ya no eran preguntas de si paga impuestos o no paga impuestos. Ahora era pregunta de que Moisés decía de que yo tenía que darle carta de divorcio a mi esposa. ¿Qué opina usted sobre eso? Porque era un tema popular. Es como hoy en día que se pare un pastor delante de una iglesia de miles de personas y le pregunten qué opina del homosexualismo. Es más, en una iglesia no, en televisión. Y él, para poder llegar a tener fama y para poder llegar a tener, ser reconocido, no, es que yo creo que todo homosexual debería ir a la iglesia, debería ser aceptado en la iglesia, debería esto y lo otro. Era lo mismo, ese tema controversial hoy en día era en ese momento el tema de los divorcios. Y lo voy a explicar por qué. La pregunta ¿es lícito, es permitido que un hombre repudie a su mujer? ¿Que un hombre le dé carta de divorcio a su mujer? Ahora, el divorcio era un tema, como lo decía, controversial en los tiempos de Jesús. Ahora, es impresionante esto. Vamos a profundizar un poquito más, pero no voy a extender mucho. En el tiempo de Jesús habían dos escuelas rabínicas. Habían dos escuelas, dos tendencias, dos corrientes. Y el tema aquí es, para que puedan entender qué significa la escuela rabínica, en el tiempo de Jesús no estaba la Biblia. Jesús no llegaba y predicaba con la Reina Valera. Jesús predicaba de acuerdo, porque Él es la palabra, Él predicaba del mismo. Y Él predicaba del reino, de su Padre, del Espíritu Santo. Pero Él era la palabra. Nosotros sí tenemos que usar la Reina Valera y toda herramienta que sea posible. Pero en ese entonces Jesús predicaba del reino de los cielos. Antes de Jesús, Juan predicaba no del reino de los cielos, porque Juan no había subido al reino de los cielos. Juan predicaba de aquel que iba a venir a salvarnos, que era Jesús, pero también predicaba de la Torá. La Torá en los tiempos de Cristo era exactamente la ley. Era exactamente la ley. Juan el Bautista predicaba de la Torá, predicaba de los profetas, predicaba de David, de Isaías, predicaban de ellos, pero enfocándose en la ley, en la Torá. El tema es que los judíos llegaban y decían, bueno, Moisés dijo de que de que no podemos blasfemar ni poner el nombre de Jehová en vano. No podemos poner ni decir el nombre de Jehová en vano. Entonces, de acuerdo a la ley judía, ellos empezaron a poner leyes sobre este mandamiento, ¿verdad? Haciendo de que la gente hoy en día, no se menciona el nombre de Dios. Porque no hay un templo donde el sumo sacerdote entrara una vez al año y pronunciara el nombre de Dios. Ahora ya no hay templo. Y al no haber templo, el nombre de Dios dejó de ser pronunciado en Israel. El verdadero nombre de Dios dejó de ser pronunciado en Israel. Entonces, ¿qué hacen ellos? No sé si han visto que ponen Dios, pero le quitan una letra. Porque para ellos el nombre de Dios es sagrado. Y aquí yo aplaudo. Si el nombre de Dios fuera sagrado para nosotros, usted tendría respeto desde que entra en la iglesia, desde que viene a este lugar, desde que entra en su cuarto, desde que vive una vida de santidad. Y estaba la Torá, que era la ley escrita, pero estaba el Talmud. El Talmud era para los judíos, era otro escrito, como por decirlo, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que era donde los judíos ponían sobre las leyes de Moisés, ponían otras leyes. Les pongo un ejemplo. El Shabbat, el día de reposo.
se dice que nadie puede cargar nada. El tema es que los judíos que necesitaban lentes tenían que cargar los lentes en sus orejas. Entonces ellos establecieron de que para estos judíos que necesitaban los lentes, en vez de ponerse lentes sobre sus orejas, les quitaran las patillas y se cargaran sobre la nariz. Se sostuviera sobre la nariz. Entonces, los judíos trataron de ponerle a la ley de Moisés o a la Torah otras reglas para poder santificar entre ellos, para poder santificar entre ellos la ley, la verdadera ley. De ahí se desprende que los 10, algunos dicen que fueron 13, pero de los 10 mandamientos de Dios en Éxodo se han desprendido 613 mandamientos. Y esos 613 o 603 mandamientos, quitando los 10 mandamientos de Dios, era el Talmud. Y a través del Talmud se levantaban escuelas rabínicas donde decían, esto como en el tiempo de Moisés, un ejemplo, como en el tiempo de Moisés no había carro, él nos dice que no podemos transportarnos. Y había gente que decía, es que Moisés no está hablando del carro, entonces yo puedo usar el carro en el Shabbat, en el día de reposo. Entonces el Talmud venía agregando cosas para que la gente respetara el día del Shabbat. No sé si me estoy dando a entender, es como agregándole más a la Torah. Estas escuelas rabínicas nacen por la necesidad de enfocar al pueblo en la dirección que Dios quería. El problema es que habían 2 escuelas en el tiempo de Jesús, pero existían más escuelas, que entre todas las escuelas decían, no, es que lo que usted predica está mal, yo estoy enseñando la verdadera doctrina, estoy llevando al pueblo de Israel a Dios. Y dentro de estas escuelas rabínicas, los nombres de estas escuelas rabínicas, uno era acerca del rabino, ¿verdad? Rabino es maestro, acerca del rabino Shammai o Samai, y no se le decía escuela, se le decía la casa de Samai, la casa de Shammai. Y este hombre o este fundador de esta escuela, el punto de vista era más estricto. Era más estricto y menos famoso, porque él era más tajante en muchas cosas. Y la segunda escuela era la casa del rabino Hillel, Hillel, Hillel. Y esta era un poco más popular, era un poco más conocida. De hecho, para los que no saben, el maestro de Pablo, ¿alguien me puede decir quién era el maestro de Saulo de Tarso? ¿Qué? Gamaliel era nieto de este hombre llamado Hillel. O sea, Gamaliel era un erudito. Este hombre era un erudito de la palabra. De hecho, cuando en Hechos, más adelante, mucho más adelante lo vamos a ver, donde Gamaliel le dice a los mismos fariseos, si la obra de estos discípulos de Jesús es de Dios y ustedes los atacan, ustedes van en contra de la voluntad de Dios. Pero si la obra de estos hombres no es de Dios, la obra se va a caer. Porque ellos estaban anuentes a atacar al pueblo de Israel, atacar a los cristianos. Y Gamaliel los detiene y les dice, suave, no hagan nada tonto, pónganse a pensar una cosa. Si la obra de estos hombres, si la obra de Jesús en estos hombres es de Dios y se sostiene, ustedes están peleando contra Dios. Pero si no, la obra va a caer. Al final de cuentas dicen, estamos especulando, dicen que Gamaliel era un seguidor callado de Cristo. No podemos decirlo, pero hay muchas fuentes que dicen que Gamaliel era un seguidor en silencio de Cristo. Ahora, hay 4 puntos importantes con respecto al matrimonio acerca de estas escuelas, y se los voy a decir porque a mí me pareció muy impresionante. Ustedes no saben cuánto me impresionó esto. El primer punto es que entre los judíos de ese tiempo el matrimonio era un deber sagrado. ¿Ok? Era un deber sagrado. Si un hombre no se había casado a la edad de 20 años, a excepción de estudiar la ley, era culpable de romper el mandamiento de Dios que decía fructifíquense y multiplíquense. El primero es que para los judíos el matrimonio era un deber sagrado. Para los judíos en esa época el matrimonio, y hoy en día es un deber sagrado, pero en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? El que quiera casarse, pues ya saben lo que tienen que hacer, pero no pequen. Y ellos decían
que la persona, al no tener hijos, por no casarse, ellos mataban sus propios descendientes y habían disminuido la gloria de Dios en la tierra. Así de tal manera. Por eso la pregunta que ellos le hacen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ahora, segunda característica, o segundo punto importante, perdón. En teoría, los judíos de ese tiempo tenían un ideal alto del matrimonio. Los judíos tenían un ideal alto del matrimonio. Y eso es otra cosa buena que debemos de entender. Debemos de tener un ideal alto del matrimonio, pero dependiendo de la posición en la que usted lo vea. Tenían un punto de vista, primero que todo, ellos tenían un ideal alto del matrimonio, pero tenían un punto de vista bajo de la mujer. ¿Me explico por qué era? ¿Desde qué punto de vista usted ve un ideal alto del matrimonio? Si usted ve un matrimonio ideal con el hecho de que a usted le sirvan, usted va mal. Pero si usted ve un matrimonio ideal con el hecho de yo servirle, ya vamos por lo menos un porcentaje bueno. Y ellos tenían un punto de vista súper bajo de la mujer. Y aquí no quiero que seamos maduros, ¿verdad? En el caso de las mujeres maduras, porque realmente son puntos de vista muy, muy, muy fuertes. Los judíos, gracias, mi amor. Perdón, Rosie. ¿Me escuchas bien? Excelente. Estamos hablando del matrimonio entre los judíos. Ojo a esto. El judío tenía una perspectiva alta, un ideal alto del matrimonio, pero de la mujer tenían un punto de vista bajo. Los judíos tenían puntos de vista muy bajos de las mujeres. Una mujer era comparada con una cosa porque una esposa era comprada, lo que hoy en día se conoce como dotes. Una mujer era considerada como una propiedad, usada como esclava en el hogar y despedida por placer. Despedida por placer. Ahora, hoy en día los hombres también tienen un punto de vista bajo de la mujer, y trágicamente las mujeres también tienen un punto de vista bajo de ellas mismas, y a menudo rechazan la idea de que la mujer debería ser diferente del hombre en cualquier sentido de la palabra. La mujer no es igual al hombre. Y esto es algo que estas mujeres que andan completamente equivocadas diciendo de que hay igualdad, no. A la hora de decir que la mujer es igual al hombre, están quitando lo más hermoso que tienen las mujeres. Porque Dios, cuando hizo al hombre diferente a la mujer, y por algo, le dio algo que el hombre no tiene. Ahora, tercer punto es que la baja visión que tienen los judíos de las mujeres significaba que su alto ideal de matrimonio estaba constantemente comprometido. ¿Qué significa esto? Que si el judío, al ver que el matrimonio es algo hermoso, pero tenían bajo el nivel de la mujer, ellos decían y decidían cuándo se terminaba la relación. Era el hombre quien decidía cuándo se terminaba la relación. Porque para el hombre, la mujer dentro del matrimonio cumplía una función de procrear. No cumplía una función de ayuda idónea, no cumplía una función de, yo estoy para servirte, mi amor. No, más bien, ustedes están para servirnos. Eso era lo que decían los judíos. Ahora, un hombre, ojo lo que decía uno de los rabinos, una de las casas de los rabinos, que por eso le hacen la pregunta a Jesús, porque ellos eran seguidores de una de las dos filosofías o de las dos escuelas. El rabino Gilel, que es uno de los abuelos de Gamaliel, decía este pensamiento: un hombre podría divorciarse de su esposa si ella echaba a perder su cena. Solo eso bastaba para que el hombre llegara y ya tenía la carta lista, solo la firmo, ¿verdad? Y pum, váyase, no la quiero ver nunca. Le dije que le pusiera un poco de sal, pero no le echó sal. Le dije que cocinara con aceite y le echó manteca. Echó a perder la cena.
Dice este rabino también, ¿verdad? Esta cultura judía, que también le podían dar carta de divorcio si esta mujer salía con el cabello suelto. Si esta mujer hacía un giro con su cabeza muy provocativo, le podían dar carta de divorcio. Dice que también hablaba, si esta mujer hablaba con hombres en la calle. ¿Te estás dando cuenta de muchas cosas que en algún momento te habían dicho acerca de él? ¿Verdad? Porque, perdón, sí. Y otra también era que el judío, también cuando estaba enamorado de otra mujer, daba la carta porque quería otra. No se me adelante. Perdón. Dice, me quedo callado. Sí, gracias Rose. Ahí Rose le va a tener que decir unas cosas cuando llegue a la casa. En esta época ya son las mujeres las que tienen una autoestima del matrimonio, ¿verdad? Y son las que nos tienen que formar. Una vez le decían a Paul Washer que necesitaba él para, o cómo Dios lo estaba formando en cuanto al orgullo, porque él lo mandan a muchos lugares y él predica en todo lugar, y cómo él podía decir que tenía un nivel más alto de humildad y bajo de orgullo. Y él decía, una de las razones es tener una esposa latina. Una esposa latina. Porque realmente la esposa es la que a uno lo centra. Quiera o no, es la que uno lo centra. Mónica, ¿qué dice? No me haga hablar. Ok. Si hablaba esta persona, y vamos a terminar. Dice que el hombre podía divorciarse de su esposa si ella hablaba de los padres de él de una manera irrespetuosa en su presencia. Si la trataban como un zapato en la casa de los suegros, no importa, no puede decir nada, tiene que callarse. ¿Y por qué excusas buenas? Si era una mujer peleadora cuya voz se podía escuchar en la casa de al lado, la mujer tenía que hablar bajito. ¿Ah? Ahora, el rabino Akiva, que era otro de los que ponían otra escuela, decía que un hombre podría divorciarse de su esposa si encontraba otra mujer que le gustara más y considera más bella. Eso fue lo que dijo. Sí, exacto. ¿Por qué razón? Porque ellos querían justificar toda la vida que ellos habían tenido, porque Jesús era una amenaza. Y ellos querían poner a prueba realmente lo que la palabra de Dios decía. Ahora, sí. Con este último, cualquier coincidencia con actualidad es mérito, pues. Claro. Y también recordemos algo, que es el último punto de los 4. Ellos esperaban que Jesús dijera algo que lo enredara con los amoríos de Herodes y Herodías, parecido a lo que pasó con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que Juan el Bautista le dijo en su momento, ¿verdad?, al emperador, es que tú estás adulterando, acostándote con la hija, ¿verdad?, y escogiste a la mujer de tu hermano, de esto y lo otro, y por eso fue que le cortaron la cabeza. Ahora, termino con esto. Esta parte. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Ellos están tratando de decirle a Jesús, nosotros no lo estamos diciendo, lo dijo Moisés. Y vamos a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. O sea, hacen el daño y dicen, no, voy a qué. Ajá. Tiran la piedra y esconden la mano. Sí, porque 24:1. ¿Qué pasa, mamá? Sí, pero ¿qué? ¿Me gustas? Que me chupa. Dice, cuando alguno tomare, ojo lo que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, ¿qué dice? Indecente. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ojo, ellos están sacando un texto fuera de contexto para que sirva de qué. ¿Y cuántas esposas han tenido estos fariseos? ¿Ah?
¿Cuántas mujeres habían tenido? Entonces, tal vez dentro de lo que cabe, vuelvo y repito, lo que más me causa gracia es que tratamos de agarrar la Biblia y acomodar la verdad a nuestro corazón y a nuestra mente para poder entender realmente que esto es así, ¿no? Hoy en día los homosexuales hablan exactamente de un Dios de amor, de un Dios que no es amenaza para ellos y así ellos poderse acercar a Dios. Porque su conciencia está tranquila. Claro, pero el tema es que la conciencia ni de ellos ni de los judíos va a estar tranquila cuando se den cuenta realmente lo que significa esto. Y es que la palabra cualquier cosa era el centro de debate. ¿Es lícito darle carta de divorcio por cualquier cosa? Y la pregunta es, ¿qué constituye o qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir la palabra indecente? Ahora, primero, quiero que volvamos otra vez a estas dos escuelas. Una escuela, la Shammai, decía que cosa indecente significaba inmoralidad sexual. Y decía que esta era la única razón válida para el divorcio. La escuela Shammai era la más estricta, la más ortodoxa. Y la escuela Hillel, que era la más popular, decía... ¿ah? Sí, entendía, la escuela del rabino Hillel decía que cosa indecente significa cualquier tipo de indiscreción, incluso hasta el punto de que para algunos rabinos quemar el desayuno de un esposo se consideraba motivo para el divorcio, porque para ellos cosa indecente era cualquier cosa, pero para la otra escuela era un tema de inmoralidad sexual. Ahora, se dice que los rabinos tenían muchos dichos acerca del matrimonio malo y de la esposa mala. Y voy a dejar aquí una marca para decir que hasta aquí llegamos. Lo que cuando querían matar a María por adulterar, Ah, que la ley, que si estaban los dos, a los dos mataban. Sí, pero solo le quedan de llevar. alguien que me diga, ¿qué cae el otro jueves? ¿Qué fecha? El jueves. No digas. Gracias. Ajá. 24. Lo dije yo primero. Gracias. Bueno, es 31. Vale. Ok, voy a decirle los dichos que algunos rabinos decían. Primero decían que el hombre con una mala esposa no enfrentaría el infierno porque ya había pagado por sus pecados en la Qué tierra. mala persona. No, El hombre con una mala esposa no tendría que ir al infierno porque ya había pagado por sus pecados en la tierra. Más de uno de ustedes. Estos Oiga. dos eran católicos. No, y esto, vean, nosotros nos causa gracia porque estamos en una época obviamente más entendida de lo que es el matrimonio. Bueno, una época no, estamos en un lugar donde entendemos más, un poco más que es el matrimonio, pero esto no eran chistes, esto era real. Decían que el hombre que fuera gobernado por su esposa tenía una vida que no era vida. Decían, pero espérense, falta algo peor. Decían que una mala esposa era como lepra a su esposo y que la única manera en que podría ser curado era por medio del divorcio. La ventaja es que ellos podían elegir y terminar. Entonces, para ellos no había un tema de tengo que esperar es más, ni abogado. Ellos firmaban un divorcio. Y imagínense cuántas veces lo hacían. Ellos eran los abogados, ellos eran los jueces dentro de su... Y solo había la firma del Y esposo. lo podían hacer Nada varias veces. Nada más. No había límite. querían? No había límite. Ah, Ahora, casar todas las veces que Sí. quisieran. exactamente era lo que estábamos diciendo. O sea, ¿cuántas mujeres han tenido? Ellos eran ¿Verdad? corruptos, eran Ahora, fornicarios y corruptos. el tema es que, vamos a ver, si eran fornicarios y corruptos, pero había un tema aquí. Y era que estos judíos habían crecido en una de las escuelas que para ellos era la máxima autoridad. Es lo que pasa hoy en día. Cristianos que creen que la máxima autoridad en la iglesia, ¿quién es? El pastor. Entonces yo les enseño a ustedes lo que yo quiero que aprendan, ¿verdad? Y a través de eso, ¿quién gana? No Dios, no la iglesia, ¿quién? El pastor. Entonces, es un tema de corrupción, pero no, vamos a ver, no estoy quitando responsabilidades, pero estoy diciendo que todo empieza desde la cabeza. Y en la iglesia, si las cabezas no están sometidas a Dios,
¿Ah? Es solo una cabeza. Sí, porque somos una sola carne. Si no están sometidos a Dios, se termina siendo lo que hemos oído o lo que Mónica dijo. Estaba esperando esa pregunta de hace mucho. Y suena como tradición, ¿verdad? Como que eso venía desde antes y lo continuaba. Ahora me pregunta, ¿eso hoy por hoy se Sí. vive allá? Sí. ¿Si lo siguen haciendo? Claro, porque se continúa con las dos escuelas. Tal vez no con estos nombres, tal vez pueden que hayan judíos super ortodoxos que tengan estos, ¿cómo se llama? Esta Como los corriente, fundamentos. esta corriente de fundamentos, ¿verdad? Pero lo interesante es que Jesús, cuando llegó a Galilea, que era donde estaba una de las mayores concentraciones de judíos ortodoxos, fariseos, ¿verdad? Que se ponían en las esquinas y decían: gracias, Señor, que me hiciste no como este publicano, no como este pecador, sino que gracias que yo te tengo a ti, que yo te sirvo. Entonces ellos crecieron y en algún momento la palabra de Dios a través de los maestros se terminó torciendo. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les decía a ustedes de que teníamos que entender lo que significa en Deuteronomio, que seremos cabeza y no cola? ¿Ah? La mayor, uno de los mayores frutos de un cristiano es que es cabeza y no cola. Ahora, ustedes me dicen, pero José, Dios dice que tenemos que ser humildes. Es que hemos confundido la cabeza con orgullo. Y hemos dicho, es que Dios nos manda a ser orgullosos. No. Cuando la palabra de Dios dice que seamos cabeza y no cola, nos está diciendo vivan con excelencia, que la gente que los vea imite esas acciones. No está diciendo que usted está llamado a ser el pastor, el líder, la cabeza, el presidente de la república y que usted, ay, es que yo tengo que llegar ahí arriba. No. En el caso de todo cristiano es, aquí en la tierra, no estoy hablando de algo espiritual, sino algo terrenal, yo tengo que llegar ahí abajo, a lavar los baños. Tengo que hacer eso con excelencia, tengo que ser cabeza y no cola. No puedo ser mediocre. Así tiene que ser la iglesia. Imitar lo correcto. Jesús le decía a ellos, imiten lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque tenían mucho conocimiento. Y lo último es que había un dicho que ellos decían, incluso decían, si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso divorciarse de ella. ¿Qué le pasó al chico? Ay, Bueno, no sé cantar. ya lo buscamos, chico, no se preocupe. Está allá por su silla, David. Vista 2020. Ellos decían que si un hombre tenía una mala esposa, era un deber religioso divorciarse de ella. O sea, metían la Biblia para poder divorciarse de ella. Ahora, realmente la pregunta que le hacen a Jesús estaba llena de trampas, pero lo que no sabían era que Jesús es la palabra. Y Él siempre tendrá la respuesta correcta a cualquier pregunta. Es que lo bonito de eso también es que Jesús lo que viene a hacer, creo que me voy a adelantar en una cosa, perdón, ¿verdad? Jesús viene. Nada más que no me venga el otro juez. Está bien. Jesús lo que hace es venir a poner en contexto lo que significa la palabra en Deuteronomio, lo que él viene a poner en contexto. Y no solo el Deuteronomio, Él viene a poner en contexto Todo. la ley. Todo. Porque ellos la estaban tomando, sí, perdón. Porque la ley lo que significaba era enseñarle a Israel que eran malos. Pero ellos no estaban enseñándole a través de los fariseos, no estaban enseñándole a través de la ley que el pueblo era malo. Más bien le estaban enseñando cosas como, ustedes son judíos, siéntanse orgullosos de ser judíos. Somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Dios. Eran exclusivistas, todos ellos. Claro. Y vienen los griegos, vienen los gentiles, vienen un montón de naciones a convivir con Israel y ellos sacaban pecho diciendo, ay, qué lástima que Tabo no es como yo. Yo hubiera deseado tener un amigo que fuera judío, pero Tabo no es judío, Tabo es un gentil. La ley, la palabra, sigue hoy diciéndonos que somos pecadores, malos, inútiles, tontos, porque eso es lo que nos enseña.
Y eso es lo que la amenaza de muchos pastores no quieren que se den cuenta. Porque si yo le enseño a la congregación que son malos, ¿voy a dejar de qué? De percibir. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y yo le voy a invitar a que quedamos en el versículo, aunque usted no lo crea, en el versículo 3 de Mateo 19. Necesito que el otro jueves ustedes vengan. Igual, si quieren estudiar el Mateo 19, no hay problema. Y vengan, y si traen preguntas o traen alguna cuestión, pues ahí le pido al Espíritu Santo que se los ilumine y que no traigan nada. No, si son preguntas muy difíciles, no dicen. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu misericordia, porque sin ella, Señor, no estaríamos aquí. Padre, sé que muchos de nosotros, Señor, estamos, Señor, pasando momentos difíciles de angustia, cansancio, tristeza, agonía. Señor, pero si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Y hoy, más que nunca, yo oro, Señor, para que tu palabra nunca se aparte de nosotros, o que nosotros nunca nos apartemos de tu palabra. Que sea tu ley, Señor, la que nos guíe, la que nos gobierne. Señor, que sea tu gracia la que me enseñe a acercarme a ti cada vez que fallo. Señor, que nunca, Señor, me aleje de tu presencia por nada de esta tierra, por nada de este mundo. Padre, tu palabra dice en Romanos capítulo 2 que el carnal, el terrenal no entiende lo espiritual, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos entender un poquito más acerca de tu propósito, acerca de tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por sacar a la luz cuando estuviste durante todo este tiempo aquí en la tierra y enseñarnos con palabras sencillas el plan de salvación. Hoy, Señor, no puedo terminar esta noche sin pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón por ser tan malo, por no hacerte caso, por desobedecerte. Señor, porque muchas veces trato, Señor, de poner la palabra ajustada a lo que yo quiero. Porque muchas veces trato de poner la palabra, Señor, y ajustarla a lo que yo quiero. Pero la palabra no está para ajustarse a mí, sino para que yo me ajuste a ella. Señor, y eso es lo que necesitamos, Señor, que nuestra mente, corazón, nuestra alma, nuestra vida se ajuste a tu palabra. Señor, que mi vida se ajuste a ella como nunca antes, Señor. Padre, nos falta mucho recorrido, nos falta mucha experiencia, nos falta mucho conocimiento, pero lo más importante es querer agradarte a ti a través de tu palabra, no agregándole ni quitándole nada, Señor. Hoy yo oro, Señor, hoy yo oro, Padre eterno, para que nos pueda, Señor, llenar de tu presencia. Señor, pero sé que el plan tuyo es que nos llenes a todos de tu presencia. Gracias por esta noche, por todos los que vinieron, por los que no pudieron venir, por Rose que está conectada, Señor. Te pido que nos llenes, Señor, de tu presencia y que nos visites esta madrugada, Señor. Visítanos mañana, visítanos en la tarde, visítanos todos los días, Señor. Que como dijo Samuel, habla que tu siervo escucha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Chao, mi Rosie.